Buen día, profesor Valverde y compañeros. El presente vídeo es sobre el trabajo de investigación acerca del derecho laboral, el cual es presentado por el grupo de trabajo número 2, conformado por Joaquín Maldonado, Andrea Montenegro, Abel Bento y quien les habla, Claudia Torres. Para comenzar este trabajo debemos entender que los derechos fundamentales surgen gracias a un proceso evolutivo a lo largo de la historia. Por ello, este derecho laboral es quien se encarga de regularizar todo lo que tenga que ver en el ámbito del trabajo, las condiciones de trabajo, los derechos, las responsabilidades y la posición que tiene cada ser dentro de este ámbito laboral para que no existan injusticias. Las fuentes del derecho laboral son aquellas que le dan un cuerpo, una consistencia a este derecho que estamos exponiendo. La primera es la legislación laboral, que son todos los derechos y obligaciones que tiene tanto quien contrata como quien es contratado. Por otra parte tenemos el convenio laboral, que es todas las normas, leyes y escritos que rigen a este derecho. Y por último tenemos las costumbres, que son todas las actividades que se realizan de manera cotidiana y repetida que pueden ser tomadas como un comportamiento base para las relaciones en el ámbito laboral. Los principios del derecho laboral cumplen una triple misión dentro del ordenamiento jurídico. La primera es la misión informativa, ya que los principios resultan ser una fuente de inspiración al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en materia de trabajo. Se prosigue con la misión normativa, donde se cumple un papel de fuente de derechos, y la última como misión interpretativa, pues actúan como un criterio orientador para quien pretende interpretar las normas laborales. La Constitución Política del Perú reconoce de manera explícita 3 principios, los cuales están ubicados en el artículo 26. Se reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos constitucionales y el derecho a la interpretación de la norma más favorable al trabajador en caso de duda. Bueno, ahora hablaremos de manera resumida sobre el surgimiento y la evolución del derecho laboral en el Perú. En la segunda mitad del siglo XVIII, las características ideológicas, económicas, políticas y jurídicas en nuestro país se encontraban en crisis. Se anunciaba un nuevo orden que tenía como objetivo considerar al indígena y a las otras castas que también eran explotadas como ciudadanos que, sin ataduras legales a las que ya se encontraban, pudieran ofrecer libremente sus productos y su mano de obra cada vez que ellos iban al mercado. Pero sobre todo se quería que ellos sean considerados como ciudadanos con igualdad de derecho. Lamentablemente esto no fue posible y los intentos fracasaron junto con la trunca revolución de Túpac Amaru en el año 1780. Se tuvo que esperar hasta la independencia del Perú para que algunas reformas se puedan llevar a cabo. En la Constitución de 1920 se contempla la libertad de trabajo, la seguridad, la salud, la higiene en el trabajo, la indemnización por los accidentes de trabajo, las 72 condiciones máximas de trabajo y salario mínimo y el arbitraje obligatorio en caso de conflicto entre el capital. Bueno, el diseño de esta Constitución adquiere características de la etapa de tolerancia, pues no se aceptaba la manifestación más importante del sindicato, la cual es la huelga. Sin embargo, al mismo tiempo, esta Constitución posee ciertas características de la etapa de reconocimiento, ya que el legislador ya empieza a reconocer una serie de derechos laborales individuales. Años más tarde surgen nuevos cambios, los cuales nos lleva a la Constitución de 1933, la cual contaba con una protección que era más formal que real, ya que el desarrollo legislativo fue tardío y fragmentado nuevamente en diversos sectores, logrando que a algunos les correspondiera más derechos que a otros. Sin embargo, este era un articulado más garantista debido a la equiparación de los regímenes laborales que se iban construyendo, ¿no? La conflictividad social que se desarrolló cuando esta Constitución entró en vigencia se desgastó. En esta Constitución encontramos algunos derechos como la garantía del Estado a la libertad de trabajo. También se prohíbe estipular en el contrato de trabajo restricciones a los derechos civiles, políticos y sociales, etc. Finalmente está la Constitución de 1993, la cual fue aprobada en un referéndum ese mismo año y es la Constitución vigente, ¿no? Esta fue durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, en esta Constitución se contempla que el trabajo es un deber, derecho y la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Asimismo, se le otorga protección al trabajador contra el despido arbitrario
Y sobre todo, ya en esta Constitución se reconocen los derechos de sindicación y la huelga de los servidores públicos, obviamente si existen excepciones, ¿no? Como de los funcionarios del Estado con poder de decisión y que desempeñan cargos de dirección o confianza. Hablaré sobre el reconocimiento del derecho laboral a nivel internacional. Bueno, estos derechos fueron reconocidos a alcance mundial durante el siglo XX con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, de 1948, y los demás pactos internacionales, por ejemplo, de 1966. Se produce este cambio cualitativo en el derecho internacional, introduciendo aún más derechos laborales, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que viene funcionando desde 1919, que a lo largo de su historia ha promulgado 189 convenios internacionales y 198 recomendaciones. Esto es vinculante para todos los países que forman parte de este organismo internacional. Por ejemplo, el convenio número 29, que trata sobre el trabajo forzoso, dictado en 1930. Tenemos el convenio número 100 sobre igualdad de remuneración, que se dictó en 1951. Tenemos el convenio 182, que habla sobre las peores formas de trabajo infantil, dictada en 1999. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el cual dice el artículo 29, inciso 1, taxativamente: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo y a protección contra el desempleo. Inciso 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, igual salario por trabajo igual. Tenemos la declaración, también a esto se suma la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También se dio en 1948, donde menciona el artículo 9, donde fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana, esta vez en Bogotá, Colombia, donde menciona el artículo 14 que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y seguir libremente su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes del empleo. También se suma el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador de 1988, en la cual menciona el artículo 7, inciso D, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido arbitrario, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. Aquí vemos cómo este artículo protege ante un despido arbitrario o con una indemnización o una readmisión en su puesto laboral. La presente sentencia aborda el recurso de agravio constitucional presentado por doña Liliana Gómez Ramos contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La señora Gómez Ramos interpuso una demanda de amparo en el 2012 contra Servicios Generales de Anclar, SAC, instando su reposición en el cargo de psicóloga que venía ejerciendo desde julio de 2011 hasta enero de 2012. Asimismo, la recurrente precisa que elaboró para la empresa mediante contratos por modalidad de inicio o incremento de actividad, los cuales son de naturaleza temporal. Sin embargo, la señora Gómez desempeñaba una labor de carácter permanente, por lo que se desnaturalizaba el objeto de la modalidad del contrato previamente mencionado. Los argumentos de 4 magistrados del Tribunal Constitucional advierten que, si bien la empresa Anclar requería servicios temporales de profesionales de la salud, no cumple con el deber de justificar la causa objetiva determinante de la contratación modal, ya que esta misma está expresada de manera ambigua y genérica, poniendo en evidencia un fraude en la contratación de la recurrente. Por consiguiente, citando el inciso D del artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se determina una desnaturalización del contrato, tornándose en un contrato laboral a plazo indeterminado. Por lo que, al confirmar la existencia de una relación laboral, la demandante solo puede ser despedida bajo una causa justa, que puede ser relacionada a su conducta o desempeño laboral. Sin embargo, en su voto singular, el magistrado Sarbón de Taboada
procede a declarar improcedente la demanda, ya que según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el objeto de establecer el hecho es que corresponda una indemnización, más no una reposición al trabajador despedido de manera arbitraria. Asimismo, el magistrado se ampara en el artículo número 5, numeral 1 del Código Procesal Constitucional, el cual especifica que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucional. Finalmente, el fallo del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo expresado en la sentencia, proceden a declarar fundada la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho al trabajo y en consecuencia se establece como nulo el despido arbitrario de la demandante. En adición, se ordena que la empresa Natclar SAC reponga a doña Liliana Gómez Ramos como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro igual o similar nivel, en el plazo de 2 días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional con el abono de las costas y costos procesales. Esta sentencia es en base a un recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú, también denominada FETRATEL. Los recurrentes apelan a la acción de amparo en contra de las empresas Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding, con el propósito de cesar las amenazas y transgresiones a sus derechos constitucionales como trabajadores por parte de las empresas previamente mencionadas, puesto que las demandadas llevaron a cabo un plan de despido masivo contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. La igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, a la legítima defensa, el derecho al trabajo, a la libertad sindical y la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores de Telefónica del Perú fueron los derechos vulnerados identificados por los demandantes. Sin embargo, Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding refutan a las declaraciones del demandante ya que aseguran la no existencia de amenazas a los derechos constitucionales. Asimismo, los demandados alegan que el plan de despido masivo presentado por los recurrentes solo existe en la imaginación de los accionantes, ya que dicho documento solo contendría propuestas laborales y no decisiones de carácter definitivo. Al existir el supuesto de una campaña de despidos masivos emprendida por la empresa contra los recurrentes miembros de organizaciones sindicales, es pertinente resaltar que la Constitución Política del Perú reconoce en su artículo número 28, numeral 1, el derecho a la libertad sindical. Asimismo, el Tribunal Constitucional expresa que al existir la garantía de la protección del trabajador afiliado no pueden subsistir actos con intención de perjudicar los derechos de los sindicados. El artículo número 2, convenio número 87, regula el aspecto orgánico de la libertad sindical, y a su vez, según el segundo numeral del primer artículo, se establece la protección frente al despido de un trabajador por estar afiliado a un sindicato o participar en actividades relacionadas. El segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral determina que la única reparación frente a un despido arbitrario es el pago de una indemnización, desestimando la posibilidad de una reincorporación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera incompatible con la Constitución el despido ad nutum, que significa en latín una decisión tomada de manera inmediata, con base en un poder absoluto y discrecional, y que solo impone una tutela indemnizatoria. Esto debido a que el artículo previamente citado, al habilitar el despido arbitrario del emprendedor, garantiza indirectamente el vacío del contenido del derecho constitucional. Asimismo, al ser un acto viciado de inconstitucionalidad, solo la restitución sería considerada como la solución, ya que la indemnización pasaría a convertirse en una forma de restitución sustitutoria si el trabajador lo determina de esa manera. Puesto que la empresa telefónica alega a la reparación por medio de una indemnización invocando el apartado D del séptimo artículo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Tribunal Constitucional establece que los derechos constitucionales deben interpretarse a sentido dirigido a la protección por lo que se aprecian como mandatos de optimización, concluyendo así en que la forma de protección no puede ser sino retraer el estado de las cosas al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad. Finalmente, en cuanto al fallo del Tribunal Constitucional, el 11 de julio de 2002, los magistrados declaran la demanda de acción de amparo fundada. Además, el Tribunal Constitucional declara inaplicable el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ordenando la reincorporación al trabajo de las personas afiliadas al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú, quienes fueron despedidos por Telefónica del Perú, disponiendo a su vez la abstención de la aplicación del artículo 34 previamente citado debido a su incompatibilidad constitucional establecida en el análisis jurídico.
tercer caso presentado relata una demanda contra el Ministerio del Exterior y contra el Congreso de la República, pues los miembros del servicio diplomático que cumplen 65 años no podrán ocupar cargos en órganos de línea en el Ministerio de Relaciones Exteriores o cargos permanentes en el exterior. Esto muestra una diferenciación que incumple con el primer nivel de todo tratamiento diferenciado en dos situaciones que a su vez resultan diferentes. Además, muestra cómo es necesario tener como un recordatorio que esta relación es una causalidad de medio a fin entre el medio adoptado a través de la intervención y el fin que busca la media. El presente caso, tratándose de normas que limitan el ejercicio del derecho fundamental de igualdad de oportunidades en la relación laboral, requiere un juicio de igualdad escrito, según el cual, como se ha expuesto, se exige que la medida adoptada para ser constitucional deba ser absolutamente indispensable para la consecuencia del fin legítimo, pues de existir una medida alternativa que, siendo igualmente idónea para conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien o derecho constitucional y no se vea afectado, entonces las medidas cuestionadas resultan inconstitucionales. El fallo del tribunal es proceder a declarar fundada la demanda, en parte. En consecuencia, inaplicables para los demandantes, que son el señor Eduardo Manuel Alfredo Llosa y el señor Humberto Alfredo Aliaga Dulanto. En especial, el último párrafo del artículo 13 de la Ley número 28091 y los artículos 32, 33, 34 del Decreto Supremo 130/2003, y se declaran inaplicables las resoluciones ministeriales de fecha 10 de febrero y 7 de septiembre, que disponen su inscripción en el cuadro especial de escalafón del servicio diplomático.